Buenas noches, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a tratar algo muy específico, son los sistemas de ecuaciones lineales 2x2 y vamos a comenzar a abordar uno a uno los métodos de solución de dichos sistemas. El primer método de solución que vamos a abordar es el método de eliminación por igualación. Entonces, ¿en qué consiste? Acá dice, para resolver un sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método de igualación, tenemos en cuenta los siguientes pasos. Voy a mencionar los pasos y con el ejercicio lo que voy a hacer es explicar ese paso a paso que tenemos. ¿Listo? El primer paso dice, despejamos una de las dos variables en una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones. Despejamos la misma variable, el paso 1, pero en la otra ecuación. En el tercero dice, cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. ¿A qué hace referencia a eso? A igualar las ecuaciones que se obtuvieron en el paso 1 y en el paso 2. Se despeja, el cuarto paso es despejar la única variable que se obtiene del paso 3 y en el quinto se sustituye el valor que obtuvimos en el paso 4 en una de las ecuaciones originales. Y el sexto es probar. Eso suena muy bonito, a veces logra sonar como enredado, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Dado un sistema de ecuaciones lineales, entonces nos devolvemos rápidamente y miramos. Dice el primer punto, despejamos una de las variables en una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, para nuestro caso, vamos a despejar la variable x en la ecuación 1. Profe, ¿y cuál es la ecuación 1? Vamos a mencionar estas ecuaciones como la 1 y como la 2. Entonces, en el primero nos dice, despejamos, ¿sí o no? Entonces vamos a despejar x para nuestro caso, x en 1, ¿cierto? En la ecuación 1. Entonces escribo aquí la ecuación. 3x menos 2y es igual a menos 2. Despejamos. ¿Qué quiere decir despejar? Dejar la variable sola. Hay cosas que no se deben decir en matemáticas. Vamos como la que voy a decir a continuación. 3x es igual a menos 2 más 2y. Es como si pasáramos, ¿cierto? Al otro lado del igual ese menos 2 y pasara a sumar. Cambia la operación, listo, estaba restando, pasó a sumar. Y este 3 está multiplicando a la x. Entonces la operación contraria es la división. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir todo esto, lo vamos a dividir por 3. Ese 3 es positivo porque solamente estamos cambiando la operación, no estamos cambiando el signo del número. Listo, para que lo tengan presente. Vamos a organizar y esto nos quedaría 2y menos 2 sobre 3. Y ya obtuvimos nuestra primera ecuación. ¿Sí? Obtuvimos acá una nueva ecuación. Ahí la tenemos, la vamos a dejar quietica. En el paso 2 nos dice, despejamos la misma variable del paso 1, pero en la otra ecuación. Para nuestro caso, sería acá, voy a ponerlo acá, el segundo punto, ¿cierto? Despejar la misma variable, pero en la otra ecuación. Entonces, despejar x en 2. Entonces, escribimos nuestra segunda ecuación, 5x más 8y igual a menos 60. Vamos a despejar a x de nuevo. Nos queda que 5x es igual a menos 60. El 8 está sumando. La operación contraria es la resta, o sea que pasa a restar, aunque eso no se debe decir. De fondo hay unas operaciones matemáticas, menos 8y. El 5 que está multiplicando, la operación contraria es la división. Acá vamos a organizar de una vez, nos queda que 8y menos 60 y todo sobre 5. Y esta es nuestra nueva ecuación. El paso 3, en el paso 3 nos dice cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí o igualamos. Acá por un lado tenemos que esta x es igual a lo que está acá y esta x es igual a lo que está acá. Cosas iguales, o sea, x es igual a x. A una misma cosa, cosas iguales a una misma cosa. O sea, lo que está acá, que voy a encerrar en rojo, esta partecita, ¿cierto? Cosas iguales a una misma cosa. ¿Cuál es la misma cosa? Pues la x. Son iguales entre sí. O sea que lo que vamos a hacer es igualar y vamos a obtener lo siguiente. Entonces esto lo vamos a pasar a una nueva diapositiva. Aquí, añadir a la nueva diapositiva este pedacito.
¿cierto? Que tenemos acá va a ser nuestro tercer paso. Entonces, el tercer paso, tercero, ¿cierto? Igualamos, listo. Y en el otro lado es x igual, ¿cierto? A menos 8y menos 60, menos 8y menos 60 y todo sobre 5. Entonces, procedemos a la igualación. Sería 2y menos 2 sobre 3 es igual a menos 8y menos 60 sobre 5. ¿Cierto? Entonces vamos a despejar, nos dice, ya igualamos, ¿cierto? Y nuestro paso 4 nos dice, pasamos de tener dos ecuaciones con dos incógnitas a tener una sola ecuación, una sola igualdad y que tiene una sola variable. Y la variable va a ser y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Despejar. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? El tercer paso nos decía iguale. Y en el cuarto nos dice despejemos la única variable que se obtiene en el paso 3. Entonces ya vamos a despejar. ¿Cómo despejamos? Entonces acá está nuestro paso 4, ¿cierto? Entonces en el paso 4 nos dice despejar o solucionar, ¿sí? Despejar. La única variable que nosotros tenemos es ¿quién? Y, entonces vamos a despejar y. Este 5, lo primero que vamos a hacer para despejar es deshacernos de las operaciones más grandes. En este caso las operaciones más grandes son el 5 y el 3. Vamos a utilizar lenguaje como muy natural. El 5 va a pasar a multiplicar al otro lado del igual y el 3 va a pasar a multiplicar al otro lado del igual. Esto vuelvo y les aclaro, no se debe decir, hay operaciones matemáticas de fondo. 5 por 2y menos 2 o 5 factor de 2y menos 2 es igual a 3 factor de menos 8y menos 60. Y ya procedemos a hacer la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Lo voy a escribir paso a paso. 5 por 2y, ¿cierto? Positivo del 5 por el negativo, ley de signos, me va a dar menos 5 por 2 es igual a positivo por negativo, que me quedaría menos 3 por 8y. Positivo por negativo me va a quedar negativo, ¿cierto? Y me queda 3 por 60. Para que lo tengamos presente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 5 por 2y es 10y menos 10 igual a menos 24y menos 180. Las variables las vamos a dejar de un mismo lado del igual y las constantes del otro lado del igual. Este 10 lo vamos a dejar acá. El menos 24 ya está restando, la operación contraria es la suma, entonces me va a quedar más 24y. Igual a menos 180, no lo hemos cambiado, no lo hemos movido del lado del igual. El menos 10 está restando, la operación contraria es la suma. Y obtenemos lo siguiente, 34y es igual a menos 170. El 34 está multiplicando, entonces la operación contraria es la división, pasa a dividir y me quedaría menos 170 sobre 34. Haciendo la simplificación obtenemos que y es igual a menos 5 y ya obtenemos el primer valor de la variable, de una de las variables, de la variable y. Ahí lo que vamos a proceder es a devolvernos y vamos a hacer lectura. Dice el paso 5. Sustituimos el valor que obtuvimos en el paso 4, o sea, el valor que acabamos de encontrar, en una de las ecuaciones originales. ¿Cuáles son las dos ecuaciones originales? Lo que nosotros originalmente marcamos como 1 y 2. Para nuestro caso, al sustituirla, ¿cierto? Entonces vamos a escribir. Yo sí les pido el favor que escriban, si escriban el paso, porque es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque lo que no se escribe se olvida. En cambio, tú ejercitas y escribes y encuentras más fácil la solución. Leyendo sabes qué te toca hacer. Entonces, sustituimos
el valor de la variable que encontramos. O sea, sustituimos el valor de y, ¿cierto? Para nuestro caso, en la ecuación 1. En la ecuación 1, ¿sí? ¿Y cuál es la ecuación 1? Entonces la vamos a escribir. 3x menos 2y igual a menos 2. ¿Y cuánto vale y? Y es igual a menos 5. Entonces lo vamos a sustituir. ¿Qué es sustituir? Cambiar la variable por el valor de la variable. Entonces 3x menos 2 por menos 5 igual a menos 2. 3x es igual, menos por menos, ley de signos, más 10 es igual a menos 2. Despejamos, ¿cierto? Porque ahora tengo que despejar, entonces despejando x, pues para obtener el valor de x, nos va a dar que 3x es igual, está sumando, la operación contraria resta, menos 2 menos 10, x es igual a menos 12 sobre 3. El 3 estaba multiplicando, la operación contraria es la división. Simplificamos y encontramos que x es igual a menos 4. Y obtenemos los dos valores de las variables, uno para x y uno para y. El sexto paso que se utiliza en todos los sistemas de eliminación, de igualación, sustitución, reducción, bueno, en todos los métodos para solucionar es la prueba. ¿Cómo lo vamos a probar? Entonces, el sexto es la prueba. ¿Cómo pruebo eso? Sustituyo, ¿cierto? Los valores de x e y en ambas ecuaciones. En ambas ecuaciones originales. Entonces procedemos a hacer lo que nos toca. Ya sabemos que el valor de x es igual a menos 4 y el valor de y es igual a menos 5. Esos son los dos valores que nosotros tenemos. Los vamos a sustituir ¿en dónde? Entonces, en la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Entonces, de nuevo, 3x menos 2y es igual a menos 2. Sustituyendo, entonces quedaría 3 factor de menos 4 menos 2 factor de menos 5 igual a menos 2. Suponemos que eso es igual a menos 2, por eso le pongo el valor ahí, el signo de interrogación. Entonces me quedaría menos 12 más 10 y efectivamente menos 12 más 10 es igual a menos 2. Y quedó comprobada la primera ecuación. Con la segunda, 5x más 8y es igual a menos 60. Y vamos a comprobar si nos da. Entonces quedaría 5 factor de menos 4 más 8 factor de menos 5. Suponemos que va a ser igual. Vamos a probarlo. 5 por menos 4, menos 20. 8 más 8 por menos 5 me da menos 40. Y menos 20 menos 40 efectivamente es igual, acá, a menos 60. Y hemos comprobado, que las soluciones son correctas. O sea, hemos llegado al culmen de la solución. Muchas gracias.